Buenos días. ¿Están despiertos? Qué bendición, ¿no? Agradecido con Dios siempre por ese privilegio de poder estar aquí. Es un privilegio realmente y es una gran responsabilidad. Pero es un gozo en el corazón poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lo más importante en este momento. Y quiero que hagamos un pequeño ejercicio antes de la predicación. Es un ejercicio muy sencillo. Este ejercicio tiene que ver con la lectura. Es importante leer la palabra de Dios. Amén, ¿cierto? Como creyentes, ese es nuestro rutero, nuestro camino, ¿verdad? Es muy importante la palabra del Señor porque en ella hay salvación y muchas cosas más. Por eso quiero que me acompañen en esta mañana y vamos a estar considerando la segunda carta de Juan. Es una carta pequeña, pero es una carta que para nosotros es de mucho ánimo para poder entender ese propósito como creyentes. Importantísimo entenderla y aplicarla. Espero que el Señor nos guíe en esta mañana a aplicar estos principios y poder darle gloria al Señor siempre a través de la predicación y la lectura y la oración de la palabra. Segunda carta de Juan. Si quieren acompañarme y nos ponemos de pie, sería gran bendición. Qué pena los incomodo un minuto. Y como un solo hombre vamos a leerlo, una sola voz. Cuando hablo un solo hombre, estamos hablando de hombres y mujeres. Segunda carta de Juan. Ya la voz de 3, iniciamos, son 13 versículos. 3. El anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes, para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les manda saludos. Padre bueno, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque en tu mente, Señor, siempre estuvo revelarnos esta gran verdad. Bendice ese tiempo. Guíanos, Señor, a practicar y a entender estos principios y ayúdanos a vivir en amor y en verdad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Quiero que pensemos en la Biblia y para esto quiero traerles una pequeña ilustración sobre la Biblia.
La Biblia habla muchas cosas, obviamente, muchas historias y sobre todo mucha doctrina, el cual al acercarnos a esa doctrina podemos entender esa gran verdad del Evangelio, de Cristo Jesús. La Biblia es cristocéntrica y está basada simplemente en revelarnos la mente de Dios. Quiero que pensemos en estas características. Dice, este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léalo para ser sabio, créalo para estar seguro, practíquelo para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es un gran tema, nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. Léalo con lentitud, con frecuencia y con oración. Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria, un río de placer. No se es dado en esta vida, será abierto en el juicio y será recordado eternamente. Trata del deber más grande, recompensará la labor más excelente y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. Tremendas palabras, ¿no? Es una realidad la palabra de Dios para nuestras vidas. Esa pregunta tiene que entrar a nuestro corazón en esta mañana. Como vemos en esta ilustración, Dios nos ha revelado su bendita palabra, pero equivale a lo que es un padre. Dios es un padre. Por eso cuando oramos decimos Padre nuestro, ¿no? Dios es un padre que nos ama y que no le permite desatenderse de los peligros y amenazas de sus hijos. Él está ahí. Él nos atiende. Él nos escucha. Y Él está vivo en este momento. Cristo está aquí. El Espíritu Santo nos está guiando, ¿verdad? Esa es la gran bendición. Por eso el apóstol Juan, con un corazón muy paternal, decidió escribir esta carta y es la segunda carta. Está el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. También escribió el Apocalipsis. Esta carta es breve, ¿verdad? La leímos rápido. 13 versículos. Pero es muy, muy precisa y es muy necesaria para estos días. En estos días sí que necesitamos ser examinados y exhortados por este tipo de cartas. Casi no la predican. Casi no predican este tipo de cartas. Hay muy poquitas predicaciones realmente de la segunda carta de Juan. Por eso el Señor puso en mi corazón hoy traerles algo que he titulado El amor en la verdad. El amor en la verdad. Si usted ama, es porque realmente tiene la verdad en su corazón. La verdad es Cristo, es Dios. Por eso quisiera que pensáramos un poco sobre la carta. Antes de entrar a los puntos y entrar más detenidamente, quiero que pensemos en ese escritor que fue Juan. Juan fue el que escribió esta carta, ya que su estilo literario se ve con mucha claridad tanto en los evangelios como en la primera y tercera carta, ¿no? Esta carta personal se escribió y fue enviada más o menos entre el año 89 y 91 después de Cristo, ¿no? Creemos que, o los eruditos dicen que fue escrita en un lugar cerca de Éfeso donde Juan ministró. Juan es el apóstol Juan, ¿no?
Por eso quiero que pensemos también en ese propósito de la carta. Piensen esta mañana en ese propósito y póngalo en su corazón como propósito para su vida también. Juan está advirtiendo a la señora elegida. Es una señora elegida. Puede ser la iglesia, amén, o puede ser una señora creyente, que en su casa se reunían. Esta señora elegida tiene unos hijos que andan en la verdad. Ahí es donde tenemos que detenernos y pensar como propósito. ¿Andamos en la verdad? Y Juan le está escribiendo a una señora y a sus hijos que andan en la verdad. Pero hay un peligro. Hay un peligro. Y el peligro es no seguir la doctrina de Cristo. Ahí está el peligro. Hay una verdad y hay un peligro. ¿Qué implica? Implica que el Padre, como propósito de la carta, va a decir que el Padre envió al Hijo en carne. Se encarnó. Y ese ser divino que se volvió hombre se llama nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que debemos enseñar siempre la doctrina bíblica verdadera. Importantísimo. Amén. ¿Cuánto les gusta estudiar la Biblia? Espero que sea a todos. Espero que a todos los que estamos aquí sentados tengamos el amor de estudiar las Escrituras. Y si usted no está estudiando las Escrituras, aquí tenemos discipulados, cursos y avance bíblico para poder aprender realmente la doctrina bíblica. Por eso tenemos que pensar en la verdad y en el amor. En la verdad es muy importante obedecer la palabra de Dios. ¿Es difícil obedecer? ¿Cierto? Pero el Espíritu Santo nos va a guiar a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios se llama la Biblia. Para nosotros como creyentes y seguidores, debemos decir, somos seguidores de la verdad de Cristo. Esas palabras son interesantes poderlas decir. Cuando alguien le diga, usted es creyente, sí, yo soy un seguidor de la verdad de Cristo. Y esa verdad está en su palabra. Interesante poderlo decir así. Porque es importante entender que hay personas que de alguna manera tuercen las Escrituras. Hay que entender eso, es una realidad. Hay maestros que tuercen las Escrituras. Y quiero que nos animemos a ver un propósito y es no dar mal uso de las Escrituras. Pero para eso tenemos que tener algo que se llama el amor, entender qué es el amor de Cristo. Y el amor de Cristo tiene que ver con un mandato para nosotros los cristianos. Él nos amó ¿cuánto? Primero, amén, ¿cierto? Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos amó antes de que usted y yo fuéramos creyentes. Es más, antes que naciéramos. Por eso nosotros como creyentes debemos amarnos ¿qué? Los unos a los otros. Cuando está el amor de nosotros en las otras personas, ¿qué van a ver? El amor de Cristo. Va a haber algo diferente en el creyente. Van a ver la esencia de lo que es Cristo. Ese es el elemento fundamental del cristianismo. La unidad, el amor. Para obedecer plenamente a Cristo debemos creer en ese mandato de amar a los demás, el ayudar, el dar, el suplir las necesidades y poner siempre en práctica ese amor. ¿Por qué? Porque debemos pensar que hay personas que no aman y hay personas que pueden llegar a ser esos falsos líderes. No tienen el amor de enseñar la verdad, no tienen el amor de mostrar a Cristo realmente. Debemos actuar con cautela frente a esos líderes religiosos que distorsionan las enseñanzas de Cristo. No debemos darles una plataforma para difundir sus enseñanzas falsas. A veces subimos mensajes y situaciones que a veces ni siquiera
pasamos el tiempo meditando y escuchando muy bien de dónde viene esa fuente. Y eso es interesante entender que debemos tener cuidado con eso. Evite constantemente asociarse con falsos maestros. ¿Es importante? Claro. Bastante importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted tiene una persona que usted sabe que esa persona le puede hacer daño o es falsa? Normalmente usted la evita. Es lo normal. Sabe que le va a hacer daño, que va a tener inconvenientes en la vida. Por eso nosotros como creyentes, algo fundamental es estar atentos a las enseñanzas de nuestra iglesia local. Interesante estar muy atentos en eso. Para esto vamos a ver 4 verdades en esta mañana. Muy rápidamente vamos a ver 4 verdades que nos dice esta carta y habla como primera medida, en la primera verdad, el amor que permanece. Le puse ese título, son los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3, el amor que permanece. Vamos a desarrollarlo muy rápidamente de qué se trata. El segundo punto dice, ruego que anden en sus mandamientos. Le puse ese título. Está rogando el apóstol Juan a decir que anden, andar es caminar en esos mandamientos. Versículo del 4 al 7. Y vamos a hacer un par ahí donde dice, tenga cuidado. El apóstol Juan le está diciendo a los oyentes, tengan cuidado. Vamos a poner una alerta ahí, tengan cuidado. Versículo del 8 al 11. Y finaliza este apóstol en el cuarto punto con el gozo de verlos en la verdad. El apóstol Juan se gozaba de ver a sus hijos andando en la verdad. Versículos 12 y 13. Como primer punto, vamos a explicar un poco lo que es el amor que permanece. Los 3 primeros versículos dice así, acompáñenme a leerlo. Segunda carta de Juan. Dice, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. A causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Y en la salutación se despide de esta manera. Dice, la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estará con nosotros en verdad y en amor. Ahí fue donde yo entendí que la carta nos está conduciendo a algo que es la verdad y el amor. En esta segunda carta, como venimos considerando, en ese saludo se plasma el carácter íntimo del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque él no dice, yo, el apóstol Juan, que tengo un gran título, sino dice el anciano. Puede ser un anciano ya de edad o un anciano en cuanto a la dirección de la iglesia local. Pero lo importante es que él se hace ver con mucho amor, con mucho cariño y exactamente igual que todos los miembros de esa iglesia. Importante anotar eso. Ahí vemos el carácter del apóstol Juan, el anciano. Entonces, como creyentes, vemos que al iniciar esta carta dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, nos va a mostrar y nos va a centrar que Dios está orando. Dios está orando dentro de la iglesia. Es una señora escogida. Cristo escogió su iglesia antes de la fundación del mundo. Él venía a morir por todos nosotros, a darnos su Santo Espíritu. Nosotros ya lo entendemos. En esa época también ellos sabían que Cristo había muerto y había resucitado y que los había dejado para que ellos llevaran el mensaje claro del Evangelio. Esto
nos puede mostrar, nos puede revelar cómo Juan habla en su otro evangelio, habla de la misma manera. Juan habla siempre como las mismas palabras, él usa siempre ese mismo lenguaje. Y quiero que me acompañen a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y quiere plasmar algo que tiene que ver con la verdad. Juan, capítulo 8, versículo 31 nos dice lo siguiente. Dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Y conocerán qué? La verdad. Y la verdad los hará libres. La verdad es Cristo, es Él y es la comunión. Ese grado de amor tan tremendo que produce esa verdad. Entender que Cristo vino a morir por usted y por mí. Entender que Él les estaba hablando a los judíos y les estaba diciendo: si ustedes conocen la verdad, os hará libres. Y directamente les estaba hablando de algo que tenían ellos y era pecado. Era su situación que estaban ellos en ese momento como judíos, aún como líderes religiosos, y no solo ellos, sino todos los que estaban escuchando el mensaje de Cristo. Por eso la base que tenemos nosotros del amor y genuino es Cristo. Por eso él le está diciendo en 2 de Juan, versículo 2, dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros ¿para cuánto? Para siempre. Algo que tenemos que entender es que esa verdad nos asegura permanecer para siempre. Usted se ha detenido a pensar que el día que usted parta a la presencia de Dios y usted abrace a Cristo y Él lo ame como lo amó siempre y usted entienda, Él es el Dios que había creído en Él todo el tiempo, que había puesto la fe en Él. Es ese Dios hermoso, maravilloso que se deja abrazar y que me abraza y que me ama y que dio su vida y que usted ve las heridas y dice: Él murió en la cruz por mí. Él derramó hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre. Cuando usted piensa en eso, usted empieza a amar de la manera correcta. ¿Quién podría dar la vida por usted de esa manera? Un ser santo, perfecto. Juan nos está llevando a esto, a pensar en que ese genuino amor permanece para siempre como creyentes. En el versículo 3 de segunda carta de Juan dice: la gracia, misericordia y paz serán ¿con quiénes? Con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Ese saludo termina diciendo algo así maravilloso: la gracia y la misericordia y la paz estarán con nosotros. La fuente de ahí es el Padre. El Padre envía al Hijo. Esa base está fundada en el amor. Usted para amar tiene que tener otra persona, ¿verdad? También. Usted ama a sus padres, usted se ama, pero también tiene que mostrar ese amor a otros. Dios envió a su Hijo en amor con todos nosotros. Ellos son amor, ellos son la fuente del amor. Esa es la fuente de la Trinidad, el amor. Los tres se amaron, los tres hicieron todo para que usted hoy esté aquí. La deidad de Cristo, la deidad de Dios, la Trinidad, tiene que ver con el amor también. Esas expresiones las utilizó ampliamente también el apóstol Pablo, de gracia y paz. Eso era un saludo o una despedida, un saludo habitual en los hombres judíos. Primera de Timoteo 1:2 dice lo siguiente, no vaya allá, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor.
El apóstol Pablo también estaba guiándonos a entender que hay gracia. Cuando usted tiene gracia, usted tiene misericordia y termina con una paz, porque usted sabe que va a ir eternamente a un lugar seguro, a un ancla seguro, eso le da paz. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a un velorio de alguien que no conoce a Cristo? Que la familia no conoce a Cristo. Hay mucho desconsuelo. No hay gozo dentro de una situación muy difícil, pero no hay gozo, porque no saben realmente a dónde va ese ser querido. Y hay desconsuelo. Pensemos que debemos predicar en todo tiempo y en todo lugar, para que ese plan de salvación llegue a cada humanidad, a cada familia, para perfeccionar lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Es vivirlo, amar. Por eso estos 3 versículos nos va a llevar a eso, a entender la gracia, a entender el amor, a entender la verdad, a entender que permanecemos y estaremos para siempre con ese Creador. ¿Usted lo ha pensado así? Es una gran bendición si lo ha pensado así. Por eso estamos en la iglesia, para ser edificados, para predicar, para amar, para consolarnos los unos a los otros, para conocernos, para entendernos, para ayudarnos, para levantarnos. Anímese. Hoy es un día de gozo, hoy es el día del Señor. Anímese a compartir el Evangelio. Por eso, en ese segundo punto le he colocado, ruego que anden en sus mandamientos. Si usted anda en los mandamientos, Juan, el apóstol, dice lo siguiente, versículo 4 de la segunda carta. Dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Y aquí en esta versión dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Aquí lo está colocando en otra versión que se llama Hispanoamérica. Y el versículo 5 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde ¿cuándo? Desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Y termina este versículo diciendo el 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Termina señalando al engañador y el anticristo. Por eso esta carta para mí ha sido de mucho aliento, espero que para usted también, para entender que las cartas personales son inspiración divina también del Espíritu Santo. El apóstol Juan como siervo nos va a enseñar algo que tiene que ver con el amor, pero también tiene que ver con nosotros como hijos espirituales viviendo una vida diaria en verdad del Evangelio. En la tercera carta de Juan él va a plasmar algo muy similar. Escuchemos lo que dice en la tercera carta de Juan, versículo 3, dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Él se alegraba muchísimo cuando ve que toda la iglesia caminan con Cristo, aman la verdad y viven la verdad. Cuando usted lee estas cartas, quiero que medite y empiece a pensar en algunas preguntas que tenemos como creyentes. Aquí viene la primera pregunta. ¿Qué testimonio damos ante los demás?
Pensemos en eso. Usted y yo, ¿qué testimonio damos ante los demás? ¿Se nos conoce por el amor hacia los demás? La gente puede decir, esta persona, Fernando, ama, ¿se le muestra amor o no se muestra amor? ¿O solamente tenemos amor solo por nosotros mismos? ¿Somos envidiosos? ¿Pensamos en solo nosotros? ¿Compartimos lo que tenemos con los demás? ¿Sabemos escuchar a los demás? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Es importante escuchar a los demás? Muchas personas sienten el amor de una persona cuando usted escucha, solo escuchar. ¿O nos gusta ser siempre los primeros? Estas preguntas nos dan mucha evidencia si nos parecemos a las personas que todavía no han puesto la esperanza en el Salvador. A veces actuamos así. A veces actuamos así. Como creyentes actuamos así. Pero doy gracias al Señor que podemos ir creciendo casi hasta la estatura de Cristo. La santificación viene por pasar tiempo con el Señor, por creer en el Señor, por creer en la verdad de Cristo y por entender que Él vino a rescatar a todos. Pero no todos quieren aceptar esa verdad. Esa tarea se la tenemos que dejar siempre al Espíritu Santo. Nosotros predicamos, mostramos el amor de Cristo y el Señor se glorifica. El apóstol Juan, por eso está haciendo una exhortación en el versículo 5, donde dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote como un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio que nos amemos los unos a los otros. Esa era la característica del apóstol Juan. Él enseñaba que la base de entender el Evangelio era darle gloria a Cristo. Juan 13, 34 y 35 dice lo siguiente. El Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Esta es otra versión. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento nuevo. Cristo está enseñando que hay un amor que es desinteresado. Nosotros como creyentes, al dar ese testimonio al mundo, podemos hacer discípulos. ¿Tiene algún discípulo en este momento? Ore al Señor para mostrar ese amor y decir, tengo un discípulo. Y luego en la segunda carta de Juan, versículo 6, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Jesús desde el principio, cuando llegó a este mundo, llegó con un amor maravilloso. Sanó a muchas personas. Les dio amor. En su casa no creían en él, sus hermanos. Siempre los amó. Siempre estuvo ahí con ellos. Por eso la intención de Juan es escribir que Jesús tiene el mismo amor de Dios. Es un amor que nos da una vida nueva. Tremenda misericordia la que operó en Cristo, ¿no? Qué amor tan maravilloso. Juan le dicen el apóstol del amor. Ahora ponga usted su nombre. Ponga su nombre como diciendo, tengo amor. Soy la persona que muestra amor.
Vamos a leer la primera carta de Juan un momentico. Vamos a mirar lo que él va a decirles también en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, 6 y 7. Dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 5, 6 y 7. Dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Jesús es un ejemplo. Jesús es la luz, vuelvo y les digo. Él nos amó primero, les decía. En esta mañana conocemos la voluntad de Dios. Venimos porque conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso, haga un alto en esta mañana, ore al Señor y dígale: Señor, perdóname por no llevar el amor realmente de Cristo. Solo entiendo a veces que el sacrificio en la cruz que recibimos nos dio una nueva vida, pero no glorificamos al Señor como debía ser. No mostramos al Salvador. Y cuando puede suceder eso, pues no mostramos el amor. Por eso en esa segunda carta de Juan, como venimos leyendo en el versículo 7, aquí empieza Juan a cambiar un poco la forma de mostrarnos el amor, en el sentido de que debemos dar amor, pero debemos estar alerta. Y algo que dice es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que se actúa es el engañador y el anticristo. ¿Cuántos engañadores han salido por el mundo? Muchos. Significa que hay personas que hacen la tarea del engañador. Hay personas que predican que Jesucristo no ha venido en carne, dice el apóstol Juan, lo cual era un error. Eso es una falsa enseñanza divulgada por muchos engañadores que han salido por el mundo. Ese error consiste en rechazar la enseñanza que Jesucristo es Dios en su encarnación. Es decir, que tiene la naturaleza humana, pero jamás dejó de ser lo que fue antes. Por eso se llama el Logos. Y lo hemos leído en Juan 1:1. En el principio existió el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el apóstol. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Por eso la palabra de Dios nos muestra esta verdad que les vuelvo y les insisto. Pero muchos en ese tiempo abrazaron una enseñanza que se llama el gnosticismo. Ese gnosticismo significa conocimiento. Y ese conocimiento lo adquirieron algunas personas y empezaron a hablar de diferentes facciones en el término de la deidad de Cristo. Un grupo pensaba que era imposible que Dios fuera hombre, que viniera en la persona de Cristo, que se había hecho hombre en materia, ya que la materia era corrompida, era mala. Esa era una de las enseñanzas que ellos practicaban. Es decir, ellos pensaban que en algún momento no tenía ni cuerpo ni huesos Jesús, sino que era algo parecido como un fantasma, pero que parecía carne. Tremenda enseñanza, ¿no? No sé si la habían escuchado. Esa era una filosofía que tenían. Y había otro grupo que se llaman los docetistas, y este grupo creía que Jesucristo en el bautismo
cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, fue para darle un poder, y ese poder se perdió antes de morir en la cruz. De modo que el que había muerto ahí era un hombre y no el Señor Jesucristo, Dios, el Logos encarnado. Cuando comprendemos un poco sobre este fundamento del gnosticismo y las distintas formas de razonamiento que se adaptaron en esos primeros tiempos de la iglesia cristiana, nos va a ayudar a comprender realmente esa herejía doctrinal. Por eso Juan empieza a advertirnos en no caer en el error porque trae consecuencias. Por eso, como punto 3, le puse tener cuidado. Ahí viene la alerta. No sé si nos están compartiendo una manito. Ok. Deténgase. Piense en tener cuidado. Vamos a la segunda carta de Juan. Versículo 8 al 11 dice lo siguiente. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en las enseñanzas sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida, ¿se hace qué? Cómplice de sus malas ¿qué? Obras. ¿Fuerte el lenguaje? Tremenda advertencia, ¿no? Si usted tiene hijos, ¿cómo les advierte? Hablándole la verdad en amor y advirtiéndole con palabras a veces un poco fuertes, pero hay que estremecerlos, hay que tener firmeza. El apóstol Juan en amor y en verdad tiene la firmeza de decirle a la iglesia, cuidado, cuidado, tengan cuidado. Por eso al llegar a este punto, que es para nosotros como iglesia, tenemos que empezar a hacer un autoexamen. Pensemos en este autoexamen. Hay muchos maestros, decir que son creyentes, yo no lo sé, yo no soy Dios, pero podemos caer en que ellos están destruyendo algo que los apóstoles lograron con la enseñanza correcta de la doctrina de Cristo. Siempre remitámonos a la palabra de Dios y si no entendemos, hagamos un alto y estudiemos con calma. Porque nos dice que no perdonamos lo que hemos logrado y tendremos abundante recompensa. Tremendo. No perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. En una versión poco más ajustada al original. Pablo también nos va a hablar un poco como creyentes de cómo se puede vivir una iglesia a través de una mala enseñanza. Creo que todos lo hemos escuchado en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. El apóstol Pablo nos está animando a que nosotros nos dirijamos hacia Cristo. Pero algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy... Y se dividía la iglesia a través de una mala doctrina. El Espíritu Santo guiando a Pablo y guiando a la iglesia a conducirse realmente a entender, porque podemos llegar a tener una bancarrota espiritual. Tremendo. Pensemos nuevamente en lo que Juan nos está diciendo. Hay filosofías donde no nos llegan a dirigir en lo correcto. Pero la doctrina de Cristo está muy correcta en la Biblia, es muy precisa. Es muy precisa respecto al Hijo. En primera de Juan 2:23 dice así. Acompáñenme en la primera carta de Juan, una hojita atrás.
2:23 nos dice lo siguiente: todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Entonces, el apóstol Juan nos está dirigiendo a tener cuidado. Si viene a entender que si usted tiene y permanece con el Padre, es porque tiene al Hijo. Son los mismos. Es el mismo Dios. Pensemos en esto. Pensemos en que permanecemos en la enseñanza de Cristo, tiene a Dios, y el que conduce a una falta de no entender esto significa que puede llegar a no entender realmente la doctrina de Cristo. Por eso haga esa alerta y en este momento piense en tener cuidado con lo que está leyendo, con las personas que está siguiendo, con lo que realmente a veces no entendemos. A veces buscamos mucho. A veces queremos encontrar nuevas enseñanzas. A veces queremos tener sabiduría y queremos entrar en el mundo de la filosofía, de los pensamientos. Nosotros como hombres a veces tenemos y no sé si usted como hombre y mujer también, que quiere tener conocimiento, puede llegar a desviarse dentro de ese conocimiento. Puede llegar a crecer de una manera que usted vea a los demás inferiores y empieza a abrazar filosofías y a hablar y a predicar cosas que realmente no dice la Biblia. Eso suele suceder. El conocimiento puede llegar a llevarlo a un estado de pensamiento en el cual usted puede caer inmerso en una decadencia espiritual. Termina sabiendo más que Dios. No llevando la doctrina correcta, no abriendo la escritura de la manera correcta y dejándose guiar por sus propios pensamientos. Por eso detengámonos y pensemos en algo que dice después el apóstol Juan. En la segunda carta de Juan, volvemos allá, en los últimos 2 versículos, él habla sobre el gozo de verlos en la verdad. Él cambia su forma de hablar y vuelve y les dice: aunque tengo muchas cosas que decirles, o sea, tenía más cosas que decirles, pero es tan amoroso su manera de decir las cosas que nos llega a decir: aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero que visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Y luego termina diciendo: los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos. Estos últimos 2 versículos y este último punto nos da una perfecta conclusión. A veces cuando leemos la Biblia y la vemos, estas cartas pequeñas, podemos entender un poco más fácil el mensaje. ¿Sí es verdad? Es sencillo, ¿no? Y en este punto, en la conclusión, nos deja una aplicación. Y esa aplicación es que nuevamente vivimos en el amor de Cristo. Cuando usted entiende que somos redimidos por Cristo, que Cristo pagó por nosotros, que la obra de Cristo obró para nuestros pecados, que pensamos en esa bendición de que cuando partamos a la presencia de Cristo, nuestros pecados ya no son contados porque la sangre de Cristo, que es perfecto, obró en beneficio suyo y mío. Por eso quiero que piense, si alguien en este día no tiene a Cristo como su suficiente Salvador, piense que aún haya hecho las cosas más terribles, las cosas más difíciles, hay alguien que lo rescata de la vana manera de vivir.
Piense en eso. Piense que el amor de Cristo nos constriñe, nos conduce a vivir para Él. Qué bonito es poder cumplir la gran comisión. El apóstol Juan nos está enseñando que él cumplió a cabalidad lo que le mandó Cristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Haga los discípulos, ámelos, bautícelos. En el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? Del Espíritu Santo. Los tres son el único Dios verdadero. Aquel que murió en la cruz es Cristo. Él quiere en esta última parte ir a hablar con ellos, cara a cara. Y mirando un poco en el original, en el hebreo, o en este caso que es el griego, ese cara a cara es boca a boca. Poder hablar boca a boca. Poder compartir. ¿A quién le gusta que lo inviten a almorzar? Entonces ya saben, ¿no? Ya saben que me tienen que invitar a almorzar. Y yo con alegría estaré almorzando con usted y compartiendo la palabra del Señor. No se lo olvide. Las palabras que más marcaron esta enseñanza en esta mañana para mí, y yo sé que también va a ser de ayuda para usted, son 7 palabras. Si quiere apúntelas, son importantes. Ya como conclusión, ya para finalizar. Esas 7 palabras dice lo siguiente. Dice, la verdad es una de las palabras repetitivas en Juan, en las 3 cartas y en el Evangelio. La verdad, el amor, los mandamientos, la enseñanza, el andar, el permanecer y los engañadores. Alerta con los engañadores. Espero que el Dios de gloria haya mostrado este panorama bíblico a nuestras vidas y podamos entender la grandeza de ese Dios que murió en la cruz por usted y por mí. Acompáñeme a orar. Acompáñeme a salir de acá animado a seguir predicando, a seguir amando, al seguir congregándose, al seguir discipulándose o discipulando. Anímese en amor a hablar de Cristo. Anímese. Padre bueno, agradecido una vez más con tu amor infinito, Señor. Gracias por esa verdad que eres tú, mi Dios. Cristo, venir a la tierra, morir en una cruz, pagar nuestros pecados, resucitar al tercer día, sentado a la diestra del Padre, dándonos su Santo Espíritu y su palabra para poder obedecer y poder gozarnos eternamente con su presencia. Gracias por las personas que tú, Señor, traes a tu redil. Gracias por tu amor infinito, mi Señor. Gracias porque me sacaste de una vana manera de pensar y de vivir. Gracias por mis hermanos que hoy me acompañan en esta mañana y gracias por aquellas personas que escuchan tu bendita palabra. Ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros en la doctrina correcta, mi Señor. Abre estos ojos espirituales para nosotros para poder entender que tú eres Dios y que tú eres la verdad y la vida. Oramos en el precioso nombre de aquel que un día va a venir en las nubes, Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.